Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Yo tengo que dar las gracias a don Ricardo Torrón, buen amigo, y tengo que decir dos cosas sobre el currículum que ha leído. En primer lugar, que fundador y exdirector, porque el departamento ya no existe, del Departamento de Física y Mecánica de la Ingeniería Agroforestal, lo fui, los fundadores fuimos dos personas, fui yo y fue también Manuel Fernández Cañadas. Fue cofundador conmigo, los dos fuimos. Y los dos fuimos los que presentamos el proyecto en el rectorado un día 2 de agosto del año 92, creo que fue, y se aprobó en el claustro de noviembre de ese año. Y la otra cuestión que quiero decir, que el verdadero artífice del programa RIRRA fue el presidente del Comité de Tecnologías de la Defensa, Enrique Rodríguez Faúndez. Ese fue el verdadero artífice del proyecto. Y ahí se incluyó el Aula Internacional Permanente Hispanolusa, que tiene una placa, y se inauguró, pues me parece que fue un 12 de septiembre del año, me parece, 2000. 97. 2002 o 97, de 1997. En el 97, pero el verdadero cerebro del programa fue él, el presidente. De modo que hay que aclarar las cosas. Y a continuación, pues, en primer lugar, dar las buenas tardes a todos y agradecerles su presencia. Se me ha encomendado que hable de dos personas, en fin, para la historia, dos personalidades, como reza en el título que tiene esta conferencia, y tengo que decir que acudo aquí no exento de cierta dosis de pudor por las circunstancias personales que concurren en este caso. Y quiero subrayar que la subjetividad la he dejado en mi casa, bien cerrada, bajo llave, y he acudido exclusivamente con una objetividad histórica. De manera que todo lo que voy a expresar aquí es totalmente objetivo e histórico, extraído de los libros de historia y de los diccionarios, porque claro, son dos personas que tienen un currículum impresionante y que, en fin, han requerido un estudio con cierto detalle. Lo que sucede es que tienen tantas cosas y han hecho tantas cosas que en una hora va a ser un poco difícil expresarlo todo, de modo que habrá que resumir al máximo. He traído pocas proyecciones, yo soy más bien, por mis circunstancias también personales, hombre de palabras, y proyecciones las estrictamente necesarias. Lo que sí tengo que decir es que las proyecciones que van a aparecer en la pantalla son inéditas, es decir, son personales. Eso no está publicado en ninguna parte. He traído también una carta, dos cartas, una de cada una de las personas, de cada uno de los hermanos, con la firma correspondiente. De manera que, dicho esto, me dispongo a empezar por la primera persona. Tengo que aclarar también que las dos personas tienen relación con este instituto, porque la primera persona, que va a ser el político, el militar y el político y literato, que es don Patricio de la Escosura y Morros.
Tiene relación, evidentemente, con el Comité de Tecnologías de la Defensa, por supuesto, por su condición de artillero militar. Y el segundo, pues tiene también una relación enorme con esta venerable casa, que es el Instituto de la Ingeniería de España, puesto que se trata de un ingeniero de minas, en fin, de los grandes. De manera que los dos tienen relación con el comité, por una parte, y con esta casa, en general, por la otra. Pues voy a empezar entonces por el primero. Don Patricio de la Escosura y Morros. Hay confusión en el segundo apellido, porque es exactamente como suena, Morros, pero terminado en GH. Y he visto en algunas publicaciones que se pone Morros, CH, y no es así, es apellido irlandés, porque su madre era irlandesa. De manera que don Patricio de la Escosura y Morros fue el primer hijo del matrimonio formado por don Jerónimo de la Escosura, asturiano y de ascendencia asturiana, y doña Mrs. Mary Morros, irlandesa. Fue el mayor, fue el primer hijo que tuvieron. El nombre de Patricio, como se habrán pensado ya, es, por ser su madre irlandesa, San Patricio es el patrón de Irlanda, y por lo tanto le dieron el nombre de Patricio. Su padre, don Jerónimo de la Escosura, pues era también un hombre importante. Era militar, artillero, y además era un hombre que por tradición familiar tenía una cultura impresionante. De manera que, como se suele decir en el aforismo, de casta le viene al galgo, su hijo, Patricio, va a seguir los pasos de su padre y va a ser también militar, artillero, y va a tener una cultura muy consistente, porque además era militar, político y literato. Su padre participó, don Jerónimo de la Escosura, en la Guerra de la Independencia, porque Patricio de la Escosura nació en Madrid el día 5 de noviembre del año 1807. De manera que su padre, al poco tiempo, contaba unos meses, el recién nacido tuvo que incorporarse al ejército para participar en la famosa guerra de la Independencia, y participó nada menos que al lado y como ayudante personal del general Castaño. De manera que, en fin, esto es importante. Una vez terminada la Guerra de la Independencia, pues nada, él sigue en el ejército, y cuando, en fin, llega el absolutismo, pues tiene que emigrar, porque era de ideas liberales. De manera que se marchan temporalmente a Lisboa. Están allí una temporada y luego regresan otra vez a Madrid. A su regreso a Madrid, don Jerónimo de la Escosura pide la baja en el ejército y entonces se dedica exclusivamente a actividades civiles, teniendo cargos muy importantes. Se instalan
en Valladolid, donde allí le dan un cargo importante civil. Y en su casa recibía a personas liberales, donde tenían conversaciones y pasaban unas veladas muy agradables, incluso estas personas del clero, canónigos y todos. De manera que en Valladolid su hijo Patricio es educado en los dominicos. Y allí están bastante tiempo, de manera que luego después su padre tiene un cargo muy importante, que es presidente de la Junta Superior de Fomento y Riqueza del Reino. De manera que los cargos civiles que obtiene son cargos importantísimos. Y su gran cultura, pues, en fin, le da acceso a poder escribir sobre los clásicos. Entonces tiene muchas obras sobre los griegos, sobre los romanos, porque además conocía perfectamente las lenguas clásicas, el latín y el griego, independientemente de que hablaba perfectamente el inglés, el francés y el alemán. De manera que con todo este bagaje cultural le nombran académico de dos reales academias, la Real Academia de la Lengua y la Real Academia de la Historia. Bueno, dicho de paso, en fin, un compendio y un resumen de la vida de don Jerónimo de la Escosura, vamos a pasar ahora a su hijo Patricio de la Escosura, que, como digo, se empieza su educación en los dominicos de Valladolid. Y ya, cuando tiene una edad suficiente, pues su padre le recomienda que asista a las clases a la universidad. Y entonces asiste a las clases de la universidad, en fin, todavía adolescente, para estudiar lenguas clásicas, latín, griego, estudiar filosofía. Una vez hecho eso, pasan a Madrid. Y entonces, al pasar a Madrid, ingresa en una academia que estaba en la calle Valverde y que tenía una fama muy grande, una fama extraordinaria, que era la célebre academia de don Alberto Lista. Don Alberto Lista, como saben, pues era sacerdote y que además fue, según tengo entendido, confesor de la reina Isabel II. Era un hombre enormemente culto. En fin, Alberto Lista, cuando yo estudiaba literatura, pues era una de las personalidades que venían en el libro de literatura que estudiábamos en el colegio. Y en esta academia de don Alberto Lista, en la calle Valverde, pues entra Patricio de la Escosura para estudiar matemáticas y poesía, así lo dicen los libros. Y, bueno, era estudiar matemáticas y literatura en general. Y ahí, en la academia de don Alberto Lista, conoce al que va a ser un grandísimo, extraordinario poeta, por lo menos así a mí me parece, que era José de Espronceda, de Almendralejo, el poeta de Almendralejo, que tenía su misma edad. Bueno, se llevaban 4 meses, porque Escosura nació en 1807 y Espronceda nació en 1808. Escosura nace en noviembre y Espronceda nace en marzo. Luego se llevaban 4 meses, prácticamente eran de la misma edad. Y lo que hay que destacar de aquí es que, estando en esa academia, pues se reúnen para fundar una sociedad secreta que se llamaba, o le pusieron el nombre, de la Sociedad de los Numantinos, cuya misión era oponerse
frontalmente al gobierno de la monarquía absoluta. Por lo tanto, evidentemente tenían que moverse en un campo muy peligroso, porque podían ser descubiertos. Su misión también era propagar entre los jóvenes las ideas liberales, porque además él tenía inquietudes, no solamente bajo el punto de vista liberal, sino que también tenía inquietudes de conocerlo todo en la vida. Tenía una enorme curiosidad. Como también curiosa es la sociedad de los numantinos. El nombre alude a Numancia, esta ciudad próxima a Soria, en fin, la resistencia titánica que opusieron a Escipión el africano cuando la cercó, y que todos prefirieron morir antes de entregarse. Bueno, que el nombre estaba, y en esa sociedad estaba también Espronceda, por supuesto. La edad comprendida entre los miembros de la sociedad eran entre los 12 y los 20 años, quizás no llegaran a los 20 años. Eso lo cuenta él en una de sus memorias que se llama Recuerdos literarios, y va narrando, en fin, las reuniones que tenían y en las condiciones que lo hacían, que por cierto eran macabras, por supuesto. En primer lugar, se reunían en una cueva perdida que había en un montículo cerca del Retiro. Allí estuvieron una temporada, y por miedo a ser descubiertos, las próximas reuniones se realizaban en casa de los padres de cada uno de los socios de los numantinos, hasta que por fin terminaron reuniéndose en los sótanos de una botica, digo exactamente como dicen los libros, una botica situada en la calle Hortaleza. En el sótano tenían una habitación muy grande, y entonces eso lo acondicionaron para tener ahí sus sucesivas reuniones. Y digo que era de un aspecto macabro, porque la decoración era una tarima con una mesa pintada en negro, donde estaban sentados el secretario, el presidente y el secretario de la sociedad. Y luego unos bancos, que es donde se sentaban los socios, también pintados de negro. Y ponían luego después unas ballestas negras, una especie de cortinas, en donde todo estaba completamente negro. Y para iluminarse tenían unos farolitos rojos que daban muy poca luz. Y en otros lugares ponían una calavera con una luz interior, donde evidentemente, pues claro, tiene un aspecto macabro. El presidente y el secretario se sentaban en la tarima, en la mesa, donde ponían 2 espadas y 2 pistolas. Y entonces cada uno de los socios asistía vestido rigurosamente de negro y con una capa negra. Y luego después, al entrar en el recinto, entraban siempre con unas caretas al estilo veneciano y un arma blanca en la mano. De manera que pueden imaginar, en fin, la situación. Y por eso decía que era un poco macabro. El caso es que eso fue en el año 1823, cuando resulta que los descubrieron, pues cada uno tuvo que tomar una determinación. Y entonces aquí, cuando contaba, me parece que 18 o 19 años, pues en el año 1825, me parece que fue, pues tuvo su primer exilio. Se exilió a París y estuvo allí una temporada, donde también se exilió con él su gran amigo, porque hicieron una enorme amistad, José de Espronceda. Como luego después al final puede que se me olvide, voy a decir una cosa, o voy a dar un dato que es muy posible que no se sepa.
y es que con el tiempo, cuando ya pasó el tiempo, fue consuegro de José de Espronceda. Porque una hija de José de Espronceda, la única hija de José de Espronceda, que tuvo con una señora que no era su esposa, llamada Teresa Mancha, pues que estaba casada. No voy a dar más detalles, evidentemente, solamente decir que estaba casada y que por lo tanto pues la hija que tuvieron, pues él la reconoció y entonces le dio su apellido, Blanca de Espronceda. Bueno, pues con el tiempo, Blanca de Espronceda, la única hija de José de Espronceda, se casó con un hijo de Patricio de la Escosura. Luego eran íntimos amigos y además eran consuegros. En las obras de Espronceda hay un libro que yo tengo, en las obras de Espronceda hay un prólogo que lo hace Patricio de la Escosura y ahí cuenta cosas que evidentemente pues muchas personas no conocen, y ahí es donde se sabe que la hija, Blanca de Espronceda, casó con un hijo. Desde luego ahí los descendientes fueron Escosura y Espronceda. Bueno, Espronceda fue un poeta extraordinario. Y voy a decir algo que, en fin, es verdaderamente curioso. Quizá el general Torrón y el presidente del comité sí lo sepan, porque al fin y al cabo, más o menos la edad, pues somos... tú eres más joven que yo, evidentemente, pero las obras de Espronceda, yo he sido un entusiasta, en fin, pero entusiasta de José de Espronceda, porque yo también he hecho mis pinitos en poesía, cuando tenía 15 años, incluso he publicado poesías y me han dado algún que otro premio. Y me preguntaban siempre que quién era mi poeta preferido, o sea, que era Espronceda. Bueno, pues en los libros de literatura que estudiábamos en aquella época en el colegio, venían algunas obras de Espronceda. Y venía una que era... Bueno, hay una que se llama El canto a Teresa. El canto a Teresa es una poesía dedicada a Teresa Mancha, con la que tuvo la hija Blanca, El canto a Teresa. Luego tiene la canción del pirata, El reo de muerte, que es una delicia, y tiene una que siempre venía al final de los libros, que era la famosa Desesperación, que es una poesía, vamos, tremenda. Una de estrofa, me gusta un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impida el respirar, y allí un sepulturero de tétrica mirada, con mano despiadada los cráneos machacar, caramba, pues tremenda. Y esa poesía al final tenía una estrofa que en aquella época la censura la suprimía, una estrofa que no voy a decir aquí, evidentemente también por pudor, por supuesto, pero que posiblemente ellos también la conocen. Esa estrofa se suprimía, es decir, venía la censura y se suprimía. Bien, bueno, pues dicho esto, porque se iba a decir al final, pero para que no se me olvide, como es una cosa curiosa también, que se sabe, quizá no se sepa mucho sobre ello, pues también lo he dicho. Bueno, entonces, dicho esto, su primer exilio, regresa a España y entonces, como tenía un carácter muy especial, deja el ejército y se dedica a la vida civil. Y tenía una vocación, que era la vocación política y la vocación literaria. Entonces inicia sus primeros pasos en política, trabaja en el Ministerio de la Gobernación, que es equivalente al actual Ministerio del Interior, y en su primer cargo importante, siendo muy joven todavía, es el de gobernador civil de Guadalajara, de modo que ese es su primer cargo político. Se va a Guadalajara, Estallita. Eso fue en el año 1842. En el año 1843 cae la reina gobernadora, de manera que entonces María Cristina, él, en fin,
era de los cristinos y en fin, está por la causa de la reina gobernadora. Y eso le crea problemas políticos. Por lo tanto, tiene que volver otra vez a emigrar, tiene que exiliarse, se va a París, luego después se va a Londres y cuando se levanta la veda, entre comillas, vuelve a España. Y vuelve a España en el año 1844. Y entonces vuelve otra vez a la política y le llama el general Narváez para formar parte de su gobierno. Empezó siendo subsecretario de la Gobernación y luego después pasa a ser ministro de la Gobernación, con Narváez. Esto quizá no se sepa, yo lo he consultado con el general Torrón, pero esto, en fin, yo lo sé porque me lo comunicaron familiares suyos de fiar, ¿no? Fue el que presentó a Isabel II el proyecto de la Constitución o de la fundación de la Guardia Civil, que se hizo por esa época. Termina el gobierno de Narváez y entonces se presenta a procurador en Cortes. Bueno, procurador no, diputado a Cortes, los procuradores son otros. Diputado a Cortes, sale, tal. Y hay que subrayar también que era un hombre de una facilidad de palabra poco frecuentes. Tanto es así que en las Cortes, cuando subía a la tribuna, sus enemigos se echaban a temblar, pero a temblar, porque los fulminaba con esa facilidad de palabra. E incluso los taquígrafos, siempre que les tocaba que viniera don Patricio de la Escosura a hablar, también se echaban a temblar porque era prácticamente imposible el tomarle sus discursos por la variedad de palabras que pronunciaba y por la fluidez con la que pronunciaba. Y siempre conseguía, con una extraordinaria dialéctica, en fin, se necesita también una gran inteligencia, siempre terminaba consiguiendo que su adversario le diera la razón, porque cuando lo hacía es porque tenía razón. Bueno, pasemos entonces al año 1855, en los años 50. Él apoyaba el proyecto de la desamortización de la Iglesia, el famoso proyecto Madoz, que encontraba en principio cierta resistencia y fundamentalmente incluso por parte de la misma reina Isabel II. Estaba de presidente del Consejo de Ministros Espartero. Entonces, él forma parte del gobierno y le nombra también ministro de la Gobernación. Parece ser que tenía cierta facilidad para eso, porque tenía grandes dotes de mando. Claro, había sido un militar y luego era un hombre, en fin, de una gran facilidad de palabra y de tal. Dentro de sus ideas, que claro, eran sus ideas progresistas, liberales progresistas. Y él había apoyado el proyecto de desamortización, que había tenido resistencias en las Cortes e incluso había tenido resistencias también por parte de la propia reina, que luego incluso se negó a firmar el proyecto, evidentemente. Hubo ahí sus más y sus menos y sus indisposiciones. Bueno, que en definitiva era ministro de la Gobernación con el general Espartero. Pero he aquí que como consecuencia del proyecto de desamortización, pues hay una serie de algaradas en las calles, parece ser que provocadas, en fin, son cosas que tampoco se pueden afirmar con rotundidad, aunque eso lo ponen libros de historia importantes, por ejemplo, el libro de historia que se titula Isabel II, de Guillermo Rueda Hernán,
y otro libro también importante de Manuel Tuñón de Lara, y en fin, son cosas que son fiables, aunque ahí no se dice explícitamente en fin, que se provocara y tal, pero está clarísimo que esto se provocó las algaradas en la calle, y sobre todo en Valladolid. En Valladolid, pues hay un lío, la gente se lanza a la calle, hay una subida del precio del pan, la gente está muy molesta, se lanza a la calle, queman varias panaderías, queman varias fábricas, en fin, tremendo. Y resulta que eso fue reprimido enérgicamente y hay víctimas. La represión enérgica fue que sin permiso del ministro de la Gobernación, el ministro de la Guerra, don Leopoldo O'Donnell, había sacado el ejército a la calle para reprimir esta revuelta. Y entonces, claro, enterado Escosura del asunto, pues claro, bueno, ¿cómo se hace esto sin consultarme a mí, que soy el ministro de la Gobernación? Y entonces el gobierno, presidido por Espartero, pues le dice que vaya a Valladolid y que se entere realmente de lo que ha pasado. Entonces va a Valladolid, tal. Además, él conocía perfectamente a los habitantes de Valladolid, conocía perfectamente el clero de Valladolid, puesto que había vivido allí y se había formado con los dominicos. Y entonces, al volver, hace un informe para que salga un proyecto de ley que lo presenta al Consejo de Ministros, en donde una de las cosas que propone es la libertad de prensa y que el cese automático del ministro de la Guerra. Y dice que toda la algarada que se ha organizado allí ha sido causa de los moderados y del clero, y lo demuestra. Por lo tanto, pide la dimisión del general O'Donnell. Esta reunión se celebró ya, en fin, a altas horas de la noche, y el general O'Donnell, que estaba en su casa enfermo, cuando se entera, se levanta de la cama y se va al Consejo de Ministros y pide la dimisión del ministro de la Gobernación, que se vaya el ministro de la Gobernación, que él no sigue con el ministro de la Gobernación. Entonces el general Espartero procura, en fin, poner un poco de suavizar la cosa. Y entonces hace dos propuestas, porque el general Espartero no estaba dispuesto a sacrificar a Escosura, porque le era muy valioso, que además fueron antiguos enemigos, desde el año 1843, antiguos enemigos, y el general O'Donnell también, antiguo enemigo del general Espartero, evidentemente, eran dos antiguos enemigos. Entonces procura poner paz en el asunto y hace dos propuestas. O bien que se queden los dos, o bien que se vayan los dos. Pero el general O'Donnell acoge la segunda, pues nos vamos los dos. Pero Isabel II no quiere. Luego parece ser que había ahí un acuerdo. En fin, eso es letra pequeña. Parece ser que había un acuerdo entre la reina, que se negó a firmar el proyecto de desamortización, y solamente lo rubricó, e incluso en un Consejo de Ministros que se celebró a altas horas de la noche porque había urgencia a que ese proyecto saliera cuanto antes de las Cortes, aprobado, la reina se negaba a firmar. Y una de las cosas que alegaba era que no quería perder su alma, y no quería indisponerse con el clero, y no quería perder su alma. Y claro, insistían, hasta que llegó un momento en que rompió a llorar. Y el general Espartero, pues vino a llamarle algo así como que estaba loca. De manera que, claro, ahí ella ya empezó a tener una especie de inquina hacia el general Espartero, porque se le estaba forzando.
y parece ser que estaba de acuerdo con el general O'Donnell, porque es que si sigo diciendo los detalles, pues no voy a terminar nunca. Que pasara lo que pasó después. Lo de Valladolid y todos estos líos que se armaron en Castilla en general, y las algaradas que se formaron y todo, es decir, que estaban de acuerdo. En definitiva, ¿cómo se resuelve el asunto? Que el general O'Donnell dice que se va con Escosura, si Escosura se va, que él se va con él, la segunda propuesta de Espartero, y entonces la reina dice que no, que ni hablar, que se vaya Escosura, pero que O'Donnell no se va. Y decía, Leopoldo, tú no me abandonarás, tú no me abandonarás. Y entonces, claro, el general Espartero eso no lo admite, porque fue una decisión que se había tomado en el Consejo de Ministros y que había sido impedida por la reina. Y había habido un acuerdo desde el año 1843 de que Espartero era el que tenía que decidir lo que en el gobierno se acordara y que el verdadero representante del pueblo era él, y que por lo tanto la reina tenía que callarse. Y entonces ahí la reina no cumplió el compromiso y Espartero se molestó. Y entonces Escosura se levantó y dijo, yo, señora, me voy. Y se fue. Y entonces Espartero se levantó y dijo, un momento, don Patricio, que yo me voy con usted. Y se fueron los dos. Y entonces la reina, pues ya consiguió lo que quería. Nombró a O'Donnell presidente del Consejo de Ministros y a Escosura lo sustituyó Río Rosas, que por cierto tiene una calle en Madrid donde está la Escuela de Minas, obviamente. Río Rosas sustituyó a Escosura, también era liberal progresista. Bueno, pues el ascenso de O'Donnell a la presidencia del Consejo de Ministros trajo consecuencias muy malas, porque se armaron algaradas en las calles. Fue recibido en las Cortes con un voto de censura. Las Cortes apoyaban plenamente a la posición de Escosura y a la posición de Espartero. Y O'Donnell, en fin, la pasó muy mal, porque en las algaradas que se organizaban en la calle participaba el exministro de la Gobernación, el propio Escosura, participaba en los líos que se armaban en la calle, y la gente le aplaudía y tal. De manera que fue tremendo para O'Donnell, porque no le permitía fue una persecución a muerte. Cada vez que O'Donnell intervenía en las Cortes para hacer alguna propuesta, se la echaba abajo. Pero es que además tenía razón. Entonces, claro, eso era tremendo. Sí. ¿Hay alguien? ¿Querías? He oído. No, nada. Ya. El caso es que tenía razón. Entonces, en una situación así, ¿qué se hace? Pues en una situación así, lo lógico es que la persona que está incordiando de esa manera, quitársela de en medio. Y entonces O'Donnell descubrió la forma de quitárselo de en medio. Pero para quitárselo de en medio no podía exiliarle, era imposible. No podía cesarle de diputado a Cortes, no podía... No. Entonces tenía que inventar algo, para que fuera, en fin, un destino dorado, como se suele decir. Un destino dorado y muy apetitoso. Y efectivamente, así fue. Se inventó un nuevo cargo. Nada menos que el cargo de comisario regio en las colonias. Ahora, bien, ¿en qué sitio? Pensó, dijo, bueno, ¿a Cuba? No, a Cuba no. Porque a Cuba es complicado. Y además, Cuba está relativamente cerca. A Cuba van los presidiarios, a Cuba van los desertores del ejército, los castigados del ejército, y además en Cuba existe el peligro del dengue. No, a Cuba no, más lejos, a Filipinas, a las islas del Pacífico, a Filipinas. Y entonces, un nuevo cargo, comisario regio en Filipinas, con una autonomía total. Podía hacer y deshacer lo que quisiera.
Y entonces, claro, pensaba O'Donnell, pero claro, para que se vaya a Filipinas habrá que darle un incentivo atractivo, evidentemente. Y entonces lo mandó con una dotación, un sueldo de 250.000 pesetas al año. En definitiva, 1.000.000 de reales. Eso era un disparate en aquella época. Y claro, la misión, pues nada, autonomía total, independencia total, un sueldo de esta categoría, gastos de material aparte y disponer de todos los funcionarios que quisiera. Entonces su misión era simplemente hacer un informe de la situación de las islas, un informe económico, un informe sociológico, y con ese informe presentarlo después al gobierno. De modo que le propone esto y acepta. Y entonces eso fue el año 1863, y es aquí que don Patricio marcha a Filipinas en esas condiciones. En Filipinas está 3 años, hasta 1865. Y en 1865, bueno, O'Donnell ya se quedó tranquilo, evidentemente. Ya no tenía nadie que le incordiara, ¿eh? De manera que por lo menos estuvo 3 años tranquilo. En 1865 pide el regreso a España con un informe impresionante sobre las islas. Muchas cosas, lo que pasa es que yo voy a señalar aquí las más importantes. La más importante era sobre, por ejemplo, la educación y sobre todo de la enseñanza del castellano, porque resulta que a los funcionarios y al personal que estaba destinado allí no le interesaba de que los nativos supieran el español, porque así podían aprovecharse de ellos y así podían engañarle, incluso en los negocios. Entonces eso lo denunció Escosura, y esto no puede ser. Por lo tanto, una de las propuestas que hizo fue la creación, porque se recorrió todas las islas, una por una, para saber los problemas que había. Una de las soluciones que fue que se fundara una escuela normal superior para formar personal docente, que de ahí salieran maestros de los varios niveles de enseñanza, enseñanza primaria, enseñanza secundaria, incluso enseñanza superior. De modo que esas propuestas son las que llevó al gobierno, y el gobierno le hizo caso, evidentemente le hizo caso, y se montó la escuela superior, normal superior, tal, y la enseñanza del castellano era obligatoria en todos los colegios hasta incluso me parece que eran los 10 o 12 años, o algo así. Bueno, vuelve en 1865, en donde O'Donnell ya no estaba de presidente del gobierno. Y da la casualidad, qué curioso, de que se hace miembro de un partido político nuevo que se llama Unión Liberal. Y qué curioso también que ese partido político nuevo está liderado por el general O'Donnell. Y entonces propone esto, escribe en los periódicos artículos hablando muy bien del partido, hablando muy bien de las personas que están en el partido. Bueno, una cosa verdad, de modo que el cambio había sido, el giro había sido en sentido contrario, antes de marcharse. De manera que, bueno, luego después, eso fue en 1865, cuando viene, bueno, voy a ponerles a ustedes. Bueno, ahí tiene, ese es el escudo de la familia, lo pone Escosura abajo. Lo he traído
por curiosidad. Y esta es una fotografía, que es la primera vez que se pone en público, en donde está vestido de militar, porque era joven, estaba vestido de militar, con unas condecoraciones que deben ser importantes, eso el alto Ron y el presidente del comité lo sabrán, evidentemente. Bueno, esto es una carta manuscrita que él escribe en 1873 a su consuegro, don Juan de Alaminos, que fue la primera conferencia que se dio aquí cuando el comité inició, cuando inició la andadura de las conferencias después de las reuniones. Y tuve el honor de ser el primero que pronunció una conferencia sobre el general Alaminos, que en el año 1873 era ya capitán general y gobernador superior de las Islas Filipinas. La carta esta está fechada, está dirigida desde Berlín, en el año 1873. Pone debajo, excelentísimo señor, don Juan de Alaminos, y luego después pone, mi muy querido consuegro y amigo. Bueno, esta carta es inédita, evidentemente, es la primera vez que esta carta la he traído para que vean la letra de él, y luego después en el reverso, al terminar, la firma correspondiente. ¿Por qué pone Berlín? Porque después de venir de Filipinas, en el gobierno de Amadeo de Saboya, por su valía, se le nombra embajador en Berlín. Y entonces, creo que el sueldo eran de 60.000 reales o algo así. Y se desplaza a Berlín. En Berlín, tiene amistad, o sea, tiene mucha relación y desarrolla una buena amistad con los grandes duques de Sajonia, con los que se reúne con mucha frecuencia, le invitan a almorzar, le invitan a cenar, hablan de literatura, porque los grandes duques de Sajonia, y eso lo cuenta él en sus memorias literarias, eran admiradores de España, habían estado en España y conocían muy a fondo el siglo de oro español, de modo que eran conversaciones culturales las que tenía con los grandes duques de Sajonia. De modo que, por eso pone aquí Berlín, porque le escribe desde Berlín. Bueno, la carta es una carta personal donde le habla de la política. El presidente del gobierno del Consejo de Ministros era Ruiz Zorrilla, que fue el que le nombró embajador y el que nombró a Alaminos capitán general de Filipinas. Y luego después, bueno, viene ahí una recomendación, una cosa de tipo familiar, pues una recomendación de un yerno suyo para que se fuera, que era coronel de artillería y que quería ir a Filipinas, porque en Filipinas los que se iban, los funcionarios que se iban, tenían un sobresueldo, y había muchas personas que, en fin, necesitaban ganar más y tal, y pedían el destino a Filipinas, y tenían un sobresueldo, de modo que es un yerno suyo que quiere ir a Filipinas, y entonces lo que le dice a su querido consuegro es que le busque un buen destino, una cosa lógica y natural, ¿no? Pero no tiene más, no tiene ningún secreto. Vamos a ver, que yo no me vaya a confundir aquí. Esto, bueno. Aquí, bueno. Aquí la firma, al final la firma, lo demás no importa. La firma de Patricio de la Escosura. A ver. Bueno, esto es una fotografía, una postal que mi buen amigo Enrique Rodríguez Fagundes, el presidente de nuestro comité, me llamó un día diciendo que, porque yo conocía esta fotografía, la conocía yo, es la fotografía de un cuadro. Esta fotografía
o este cuadro, venía en el libro de literatura que yo estudiaba en el colegio. Venía la fotografía del cuadro. Él está en el centro, que es una reunión de escritores y de políticos. Una reunión de escritores y de políticos, escritores de talla. Él está en el centro, de perfil, y está hablando con Martínez de la Rosa, el famoso Martínez de la Rosa. Está en el centro aquí. Y entonces el presidente del comité me llamó y me dijo: he visto en el Museo del Prado un cuadro donde está Patricio de la Escosura. Digo, hombre, yo creía que estaba en el Ateneo. Yo conocía este cuadro, por el libro de literatura conocía que existía este cuadro, evidentemente. Además, ponía luego los nombres ahí de las personas que están ahí. Y entonces me trajo una postal, de modo que esto es una ampliación de la postal que él me proporcionó. ¿De quién es el cuadro? Vamos a ver. Sí, yo lo conozco. Bueno, aquí ya este es el otro. Este es el otro. Para terminar con don Patricio, una vez que ya Amadeo de Saboya se marchó y vino la Primera República, que fue, en fin, que fue cortísima, evidentemente, ¿no? Tanto es así que el general Alaminos, que estaba en Filipinas, ni siquiera la conoció, por poco que ni se entera, vamos, porque las cartas tardaban 3 meses en llegar, de manera que en el periodo republicano Patricio de la Escosura se retira de la política. Total, se retira de la política, él era monárquico. También se le acusó y tuvo y le emigraron, le exiliaron a Ronda, esto cuando murió Fernando VII, y se planteó el problema de la sucesión. Y entonces le acusaron de que apoyaba al carlismo y que incluso había tenido una entrevista con el infante don Carlos y lo exiliaron, obligatoriamente lo exiliaron a un pueblo perdido de la serranía de Ronda, donde, bueno, eso era horrible, tremendo, ¿no? Luego se demostró que no, se demostró que él apoyaba a Isabel II. De modo que fue una confusión, lo que suele suceder en la política, ¿no? De modo que en el periodo republicano no actúa, y cuando viene la Restauración, entonces le nombran senador, y ya de senador está hasta su muerte. Su actividad ya se dedica exclusivamente a la Real Academia de la Lengua, porque era académico de la Real Academia de la Lengua y académico de la Real Academia de la Historia. Tiene muchísimas obras, trató todos los géneros, y en las cuestiones que han venido, que he consultado, ha habido catedráticos de la Universidad Central, la antigua Universidad Central, que escribieron sobre él, diciendo que es una injusticia que no tenga el renombre que pueden tener, por ejemplo, pues Espronceda o escritores que son muy conocidos. Y todo era porque iba cambiando de género constantemente. Iba cambiando de género, escribió novelas, por ejemplo, El Conde de Caldespina, que es una novela. Escribió drama, por ejemplo, el bulto vestido de negro capuz, que quizás es evocando también la sociedad secreta de los numantinos. Otra que se llama Ni Rey ni Roque. Luego tiene una cosa curiosa, y eso lo encontré yo en un libro de literatura, en el libro que yo estudiaba de literatura, una composición poética que se llama el acróstico. El acróstico es una serie de versos indefinida, en donde la primera línea de cada verso es una letra que, si se lee en vertical, pues es el nombre de una persona. Pues en el libro de literatura, como ejemplo de acróstico, venía un acróstico que en vertical ponía el nombre de Isabel.
y estaba firmado por él, de modo que incluso escribió acrósticos, cosa verdaderamente curiosa. Se dedicó, le nombraron censor de la Academia de la Lengua y ahí estuvo hasta su muerte, y de senador también hasta su muerte. Dicen los historiadores que la muerte se produjo al entrar en su casa, en el portal de su casa, y que murió. Pues no es así. Al entrar en su casa, en el portal, se sintió mal. Y entonces, con mucho trabajo, pudo subir hasta su piso. Cuando llegó a su piso se sintió mejor. Había sentido un fuerte dolor en el pecho. Entonces ya era tarde, venía de la Real Academia de la Lengua y no le dio importancia al asunto. Y después de cenar se fue a su despacho, se encerró y empezó a escribir. Claro, era escritor. Y de pronto se oyó una especie de ronquido. Llegaron, abrieron la puerta del despacho y se lo encontraron con la cabeza encima de la mesa. Había fallecido de una angina de pecho. Es decir, que la angina de pecho le dio, o el inicio fue al entrar en el portal de su casa, pero no le hizo caso. De modo que murió a los 71 años, en el año 1878. Bueno, creo que con esto no creo que se me olvide nada de él. Tiene un montón de obras. También tiene una obra, esa la tengo yo, una obra de mitología, que es una delicia. Historia de la mitología. Y hablaba 4 idiomas, bueno, por supuesto el español, hablaba el francés, hablaba el inglés y hablaba el alemán. Claro, evidentemente no hubiera podido ser embajador en Berlín si no hubiera hablado el alemán. Bueno, pues entonces aquí, aunque habría muchas cosas que decir y que comentar, termina don Patricio de la Escosura y Morros. Y vamos a pasar ahora, aunque sea rápidamente, porque yo no sé el tiempo que me queda. Sí, 25 minutos. 20 minutos. A su hermano. Su hermano, don Luis de la Escosura. Y por eso decía yo que los dos tienen relación. El primero, don Patricio, con el Comité de Tecnologías de la Defensa, por su carácter de militar. Y el segundo, con el Instituto de la Ingeniería, por ser ingeniero de minas. Don Luis de la Escosura y Morros era muchísimo más joven. Yo creo que era el menor de todos los hermanos, porque me parece que eran 5 hermanos. Estaba Patricio, que era el mayor, que por cierto fue bautizado, nació en Madrid, fue bautizado en la iglesia del Salvador, que estaba en la calle, se llamaba la calle Francos, vivían sus padres ahí. Bueno, este era el menor de todos, pues se lleva una diferencia de edad de 14 años. Nace Luis de la Escosura, nace en Madrid en 1821. De modo que son 14 años. El otro nació en 1807. Son 14 años de diferencia. 1821. Cuando cursa sus estudios, pues los cursa con muchísimo aprovechamiento. Era muy estudioso y era un chico muy inteligente. Y entonces decide estudiar ingeniero de minas. Tenía otros 2 hermanos que eran ingenieros de minas. Estaba Patricio, luego venía Narciso, luego venía Juan, luego venía una mujer, luego venía Luis. Entonces decide estudiar ingeniero de minas, como sus hermanos, que además uno de sus hermanos, parece que es Juan, tuvo cargos importantes, como por ejemplo subdirector de la Casa de la Moneda y otros cargos importantes.
decide estudiar ingeniería de minas. Me gustaría, lo que pasa es que no se dispone de tiempo, decir que en la primera carrera de ingeniería, en fin, dicho con todas las reservas del mundo, porque, en fin, parece ser que hay cierta polémica. La primera carrera de ingeniería en España, de ingeniería civil, fue la de minas, independientemente de lo que se diga por otros sitios. Fue la de ingeniería de minas, que fue en 1777. Bien, ¿de dónde procede la carrera de minas? Pues procede del norte de España. En el año 1763, unos vascos, concretamente 2 personas, intentan una idea de crear una sociedad, en fin, que se preocupe de divulgar y de la enseñanza de las letras, de las ciencias y de la economía en general. Entonces se unen otras personas y en total se reúnen 15 personas más, un total de 17, un presidente y un secretario. En el año 1764, obtiene el beneplácito del rey. Y entonces pasa a llamarse la Real Sociedad Vascongadas de Amigos del País, que además de divulgar y propagar las enseñanzas de los estudios de las matemáticas, de la física, de la química, de la economía, de la medicina y de dar conferencias, en fin, en definitiva, propagar la cultura. Es la antesala para las enseñanzas de la minería. De modo que un año después, en 1765, se funda una escuela, precisamente en Vergara, sobre minería. Y entonces se buscan unas personas que sean de categoría para poder impartir las enseñanzas. Y se nombra nada menos que a Luis Prus, que se ocupa de la enseñanza de la química, y a Fausto Eluyar, que se ocupa de la enseñanza de la minería. Esta escuela, que era de grado medio, en principio se pensó que fuera de grado medio, va cobrando cada vez más importancia y se van incorporando a ella profesores franceses de gran prestigio. Y al cabo de varios años, de ahí pasa a un rango superior y entonces pasa a instalarse en Almadén. Entonces en Almadén es la primera escuela de grado superior de la enseñanza de la minería. Y los alumnos que cursan, o sea, que quieren cursar la carrera de minas, viven en Almadén, en la propia escuela, en régimen de internado. De modo que es una especie de están las enseñanzas en un lugar y luego tienen residencia y en fin, hacen su vida allí, de modo que en régimen de internado. La carrera en principio pues me parece que son 3 años o algo así. En el año 1835 esta escuela se traslada a Madrid y entonces se instala en la calle Florín número 2. Para optar a entrar en la escuela hay que hacer un ingreso. La carrera costaba de 5 años, más un ingreso. Y en el ingreso se exigían las asignaturas de matemáticas, de física, de química
y de dibujo. El ingreso era fuerte. De modo que una vez aprobadas estas asignaturas, se ingresa en la escuela donde se cursan 3 años teóricos y 2 años prácticos. Los 2 años prácticos se suelen hacer en la industria o en las minas, de manera que en total son 5 años. Hace el Luis de la Escosura el ingreso, pues me parece que tenía 16 años, sí, en 1835-36, unos 16 años, una cosa así. Hace el ingreso brillantemente y cursa la carrera, sin perder un solo año. Y desde el primer momento, él se decantó por su afición a la química. Una vez terminada la carrera, había la opción de pasar al Real Cuerpo de Ingenieros de Minas, y para lo cual hacía falta hacer una oposición dura. Y entonces Escosura, una vez terminada la carrera, opta por el Real Cuerpo de Ingenieros de Minas, hace su oposición e ingresa. Pero antes de formar parte del funcionariado, está un periodo de prueba, pues me parece de 1 año o algo así, donde se le asigna una determinada cantidad al año. La cantidad era de 1.500 pesetas. Y entonces está en calidad de aspirante. Una vez pasado el periodo de prueba, ya ingresaban como funcionarios. Bueno, pues nada, él pasa el periodo de prueba y en lugar de acceder al funcionariado, él lo que quiere es ampliar conocimientos. Y entonces solicita ir al extranjero para poder ampliar conocimientos en París, en Francia y en Alemania, concretamente. Y pide a ver si le pueden conceder las 1.500 pesetas como una especie de beca para desplazarse al extranjero, pero se lo niega. Y entonces él, por encima de todo, quiere marchar fuera y ampliar conocimientos. Por lo tanto, sus padres le aportan esa cantidad y marcha a Francia, a París, y concretamente en la Sorbona. Recibe lecciones de personalidades importantísimas en física, en química. Uno de ellos, nada menos que Joseph-Louis Gay-Lussac. Con eso ya se dice todo. En Francia estuvo desde 1843 a 1844, me parece que sí. No, fue desde 1841 al 42, 1 año, en la Sorbona. Y de París pasa a Alemania. Y en Alemania también recibe lecciones de personalidades importantísimas de la química y sobre todo de la minería. De modo que en Alemania está también 1 año o año y medio. Una vez que ha adquirido esos conocimientos, por eso digo que hablaba perfectamente el español, el francés, el inglés y el alemán. En toda su familia se hablaban muchísimos idiomas, ¿no? Claro, evidentemente el inglés sí, porque su madre era irlandesa. Eso es evidente. Por lo tanto, el inglés lo sabían perfectamente. Regresa a España con una cantidad de conocimientos extraordinaria. Y entonces hace oposiciones en la Escuela de Minas, hace oposiciones a la cátedra de Química Analítica y Dosimática. Es importante destacar que es el introductor en España de la química analítica, tanto cualitativa como cuantitativa. Y es el primer catedrático que hay en España de química analítica, en la Escuela de Minas, precisamente. Dice, en su biografía, que muchos de los grandes profesores de química que ha habido en España han pasado por la Escuela de Minas para estudiar con don Luis de la Escosura. Una vez ganada esta cátedra, entonces se dedica a la enseñanza de la química general y también a la enseñanza de la química analítica en particular y dosimásica, es decir, el análisis
cualitativo y cuantitativo de los minerales. Esta cátedra de dosimacia no se daba en la escuela, eso se introdujo como una asignatura de gran importancia porque eso se daba exclusivamente en la Dirección General de Minas. Y el primer profesor que va a la escuela para enseñar la dosimacia, es decir, el análisis de los minerales, es Lorenzo Gómez Pardo, que luego tuvo una fundación, la famosa Fundación Gómez Pardo. En el año 1855, cuando su hermano Patricio era precisamente ministro de la Gobernación, se le nombra superintendente de la Casa de la Moneda. Él ya, dentro del cuerpo de ingenieros de minas, había ido ascendiendo y ya había llegado a ser inspector de segunda e inspector de primera clase, inspector general de segunda clase e inspector general de primera clase. Entonces se le nombra superintendente de la Casa de la Moneda y la moderniza. La Casa de la Moneda en aquella época, según dicen las biografías, estaba en lo que hoy es la Plaza de Colón, en la calle Jorge Juan, haciendo esquina con la Plaza de Colón. En esa esquina de ahí parece que está la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda ahora me parece que está, o por lo menos estaba, y yo la conocí hace muchos años, a final de la calle Jorge Juan, completamente al final. Yo no sé ahora en qué sitio está. Bueno, entonces introduce muchas modificaciones. Pone hornos nuevos, es decir, moderniza la Casa de la Moneda. Para ayudarle se lleva a un hijo suyo que se llamaba Julio de la Escosura, que le nombra jefe de los laboratorios. Y allí se ensayan nuevas aleaciones, se ensayan nuevos metales para la fabricación de la moneda. En fin, la obra que hace en la Casa de la Moneda es impresionante, impresionante. Simultáneamente también se le nombra presidente de la Junta Superior, sí, es la Junta Superior Facultativa de Minas, es decir, lo que ahora puede ser el Consejo Superior de Obras Públicas o el Consejo Superior Agrario o una cosa así, de modo que es la Junta Superior Facultativa de Minas. Otra de las cosas que tampoco se sabe, y eso sí lo encontré yo en un libro escrito por una profesora del País Vasco, Inés Pellón, que dio en una de las reuniones que se hicieron, uno de los congresos que hizo la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, a la cual pertenezco yo, y Manolo Fernández Cañadas también, que ha sido su secretario incluso, secretario de la sociedad. Inés Pellón dio una de las conferencias inaugurales y habló sobre la enseñanza de la química en las carreras técnicas, y es un artículo extraordinario. Y ahí se dicen cosas que no se dicen en otros sitios, son cosas inéditas. Es una conferencia maravillosa. Y ahí se dice que también, como tenía procedencia asturiana, pues fundó en Asturias una escuela de capataces de minas, que eso tampoco viene en muchos libros. En definitiva, el cargo de presidente de la Junta Superior Facultativa de Minas estaba ligado a la dirección de la Escuela de Minas, de modo que también actúa como director de la Escuela de Minas. Y entonces lo que pretende es que la antigua Escuela de Minas, que estaba en el Paseo de Atocha, hay que modernizarla y hay que llevarla a un sitio apropiado. De modo que hace las gestiones oportunas
para, en fin, poder hacer una nueva escuela, y el gobierno le nombra para que haga las gestiones y se adquiera el solar donde se va a edificar la nueva escuela de minas. Y efectivamente, la nueva escuela de minas se empieza a construir en lo que hoy es en la calle Río Rosas, concretamente, que ahí estaban también instalados los laboratorios de Gómez Pardo. Según consta en su testamento, Gómez Pardo dejó constituida una fundación, que actualmente funciona estupendamente, que es la Fundación Gómez Pardo, que está en la calle Alenza, me parece que se llama la calle Alenza, frente justamente a uno de los laterales de la escuela de minas, de la Escuela de Ingenieros de Minas. La escuela actual, esta que está en la calle Río Rosas, empieza a funcionar. Bueno, él, junto al arquitecto, que el nombre no recuerdo ahora, el que hace las obras, él va para dirigir también los trabajos de cómo hay que decorarla, de cómo han de ser las estancias, de cómo tiene que ser la decoración, que se pongan azulejos, que se pongan, en fin, adornos especiales, donde aparezcan figuras de personalidades importantes dentro de la minería. En fin, una verdadera obra de arte. Como se dice, se consta que la Escuela de Minas es una verdadera obra de arte, extraordinaria. Y entonces empieza a funcionar en los años 90. Y entonces, claro, él va allí y cuando ya estaba prácticamente terminada, pero todavía no estaba funcionando, ya se mete allí y organiza la primera junta de profesores en la sala, bueno, el salón, tiene un salón de actos precioso, con una decoración maravillosa, extraordinaria, sumamente acogedora, porque además yo lo recuerdo, porque yo hice las jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología, pues me parece que fue en el 2004, también en la Escuela de Minas, que lo hice en Industriales, luego pasamos a Minas, estuvimos allí varios días, y se dieron las conferencias en el Salón de Actos, que es una maravilla. Y luego pasamos a Montes. Y la clausura se hizo en el Salón de Actos de la Escuela de Minas, ¿no? De modo que ahí está él dirigiendo la escuela y además lleva a cabo también modificaciones en los programas. Se establece la primera cátedra de electricidad, porque se considera que la electricidad es importantísima para los ingenieros en general y la ingeniería de minas en particular. Entonces se crea una cátedra de electricidad, que es una cátedra de electrotecnia, evidentemente. Y el primer catedrático de electrotecnia de la Escuela de Minas es don José de Madariaga, cuyo nombre suena, evidentemente, porque luego después no sé si un hijo suyo, si debe ser un hijo suyo, fue un político de la República que se exilió, luego escribía artículos en el periódico, e incluso es pariente de que fue presidente de la OTAN, Solana. O sea, Solana Madariaga, pues es descendiente de José de Madariaga, que era un excelente catedrático de electrotecnia, era extraordinario. Pues eso lo crea, esa cátedra la crea Escosura y hace otras modificaciones dentro de la carrera. Moderniza la química y luego se dedica a escribir muchísimos artículos sobre química analítica. Y entonces se le nombra académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Eso me parece que fue en el año 1894, aproximadamente. Y aquí tengo yo, y luego que no se me olvide contar un detalle, que esto no lo conoce nadie, que es un detalle curioso, ya al final. Bueno, esta es la estatua que tiene en la puerta de la Escuela de Minas. Que claro, todos conocerán la Escuela de Minas que está en la calle Rosas. Entonces hay dos estatuas, que son dos directores importantes, que está Luis de la Escosura y Morros. Ahí me parece que pone Morros con CH, pero en fin.
Antes ponía solamente en piedra grabado, ponía Escosura, pero así a secas. Y en la otra estatua, porque a la entrada está a la derecha y la otra está a la izquierda. Es otro director importante que es Guillermo Schul. Escosura está sentado con su levita, con un libro de química, como es natural, un libro de química en la mano. Y Guillermo Schul está a la izquierda, está sentado con un trozo de mineral en una mano y un martillo en la otra. Es decir, cada uno dentro de las especialidades en donde destacaron muchísimo. Entonces, es nombrado, voy a ver la siguiente. A ver. Sí, bueno, esto es una fotografía suya que está también en una de las habitaciones a la entrada, en el patio de la Escuela de Minas, una fotografía suya. Y luego aquí aparece una memoria, que es la memoria que publica en la Real Academia, es el discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas o Naturales. Y esta es su letra, y esta es su firma. También lo he traído para que lo vean, su letra y su firma. Esto me lo facilitaron a mí. Yo tengo aquí, lo he traído por si alguien lo quiere ver, el libro original de la Real Academia, claro, está deshechito eso, ¿no? La revista de la Real Academia de su discurso de ingreso. El discurso de ingreso en la Real, ya estoy terminando, el discurso de ingreso en la Real Academia trata de los límites del análisis químico. Bueno, hay interpretaciones. Yo me he leído el discurso, es una maravilla. El discurso es una maravilla. Hay interpretaciones, quizá me parece un poco exagerada, pero no están mal encaminadas. A que se anticipó en muchísimos años, a lo que luego después, en la mecánica cuántica, iba a ser el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg. Es decir, de la limitación en la medida y de la perturbación del sistema por la persona que observa. Todo observador, por el mero hecho de observar, perturba el sistema. Y por lo tanto, las medidas que se obtienen, que en el caso de la mecánica cuántica y el principio de incertidumbre, que realmente el principio de incertidumbre de Heisenberg lo inventó Max Born, y él fue el que le dio la forma que tiene. Él fue el que puso las fórmulas. Pero Born hizo muchas cosas que Heisenberg después le tomó a él. Y sin embargo le dieron el premio Nobel a Heisenberg, me parece que fue en los años 30, y a Born, que además le enseñó matrices, tardaron en dárselo 20 años después. Y estaba muy resentido. Además le enseñó matrices, de modo que el famoso estudio de la mecánica cuántica, de la mecánica de matrices, se le atribuye a Heisenberg, y es Heisenberg, Bohr y Jordan. Pero las matrices se las enseñó Bohr. Bueno, en fin, eso es otra cuestión que no vamos a meter ahora. El título del discurso es Los límites del análisis químico. Los límites del análisis químico. Y ahí sí dice que un observador, por el mero hecho de analizar y por el mero hecho de medir, perturba las medidas y que no se puede llegar a obtener medidas exactas. Bueno, en fin, se interpreta como una anticipación a lo que luego sería el principio de incertidumbre de Heisenberg. Vale, de acuerdo. Pero también tiene otra cosa importante, que es que se anticipa a la energía nuclear.
porque postulaba y decía que podría existir la posibilidad de transformar la masa en energía. Y entonces, como en aquella época, estoy hablando de finales del siglo XIX, estaba muy en boga y estaba admitida por los físicos la teoría del calórico, como ese fluido imponderable que existía, pero nadie sabía lo que era ni de lo que estaba constituido. Él es contrario a la idea del calórico. Y dice que la energía procede de los átomos y como consecuencia existe la posibilidad de transformar la masa en energía, cosa que años más tarde, bueno, tampoco muchos años más tarde, en 1905, esto lo dijo en 1894-95, Einstein en la relatividad restringida, una de las cosas que aparecen, por una parte la fusión espacio-tiempo, la unificación espacio-temporal, el cronotopo pseudo-euclidiano y la transformación de la masa en energía. Bueno, pues dice que se anticipó también a dar. Bien, de acuerdo, pues bueno, pues si se quiere admitir así, o sea, el artículo, en fin, el discurso es una maravilla. Yo, claro, me lo he leído tal y lo traigo aquí, el original, el original que me lo dieron en la Real Academia. Al enterarse, en fin, la relación que existía, pues me dijeron, ¿quiere usted el discurso? Pues bueno, tenían allí más, evidentemente, ¿no? Y entonces me lo dieron, está aquí, concretamente. Ahora que si lo quieren ver, pues se pueden acercar. Bueno, está por aquí metido, ya. Este es el original. Aquí lo tiene, el original. Ese, que aparece aquí. Bien. Bueno, claro, ya pensó que había llegado la hora de retirarse. Porque ya en el año 1897 deja de asistir a las reuniones de profesores. Sigue siendo el director, por supuesto, sigue siendo el director de la escuela, pero deja de asistir a las reuniones de profesores porque ya la edad pues no se lo permite, porque ya se siente cansado y, en fin, y nada, no asiste a las reuniones de profesores. Sin embargo, en casos puntuales, lo llevan a él para que él sea el que decida. Y hay un caso, que esto no lo sabe nadie, claro, evidentemente, ¿cómo lo van a saber? Con un sobrino suyo. Juan de la Escosura y de la Minos. Estudiaba minas, para seguir la tradición familiar. Y eran por esas fechas, aproximadamente, ¿no? Es su sobrino, Juan, pues, en fin, era muy estudioso. Cuando empezó la carrera, le llamó su tío. Y le dijo, Juanito, sabes que soy el director de la escuela. Te ruego que te esfuerces al máximo posible por llevar una buena carrera y por sacar un buen número, porque eso será la señal de que podrás tener un brillante porvenir. Sí, tío, así lo haré. Y efectivamente, le dio unas magníficas notas, ¿verdad? Y cuando ya terminó la carrera, estaba terminando la carrera, llegó la hora en que, en fin, había que decidir quién era el número 1 y quién era el número 2. Y resulta que salen dos personas igualadas, su sobrino y otra persona. Y entonces, claro, para quitarse el muerto, entre comillas, de encima, le dan a decidir al director de la escuela. Y entonces, claro, ve que está su sobrino y hay otro. Entonces lee el expediente de su sobrino a fondo
y lee el expediente de la otra persona a fondo. Y entonces llama a su sobrino. Va su sobrino, se encierra con él y le dice: Juanito, has cumplido como quedó al principio cuando te llamé al empezar la carrera. Has cumplido muy bien. Y te voy a decir, tienes el número 1. Pero como soy tu tío y soy el director de la escuela y soy el que tiene que decidir, yo te voy a proponer para el número 2. De modo que, ¿qué te parece? Si tú no quieres, entonces Juanito me dijo: no, tío, que así sea. Y efectivamente, figura don Juan de la Escosura y Alaminos en su promoción con el número 2. Eso fue lo que pasó. Bueno, ya para terminar, se retira y se dedica a escribir un libro monumental que se llama Química Analítica, Cualitativa y Cuantitativa, 2 tomos inmensos, que termina en 1904, precisamente, un poco antes de su muerte. Y luego la otra cosa que hay que destacar, y que por cierto no hemos podido meter aquí esta mañana a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, es que, comisionado para hacer una traída de aguas en Toledo, pues resulta que se encontró con lo que se llama el artificio de Juanelo. El artificio de Juanelo es un ingeniosísimo aparato o artefacto enorme, enorme, que se instaló, proyectado por Juanelo Turriano, que fue relojero y mecánico de Carlos V, y en realidad fue un ingeniero. Juanelo Turriano mata, hay una fundación, se llama Fundación Juanelo Turriano, ¿no? Y fue el que proyectó el célebre artificio de Juanelo, que era para subir las aguas del Tajo hacia arriba, hacia la ciudad. Y está ahí, el artificio de Juanelo. Todos los que han ido a estudiar el artificio de Juanelo han fracasado. ¿Por qué está la complicación? Faltan muchas piezas, además, y es un sistema ingeniosísimo, muy complicado, muy complicado. Bueno, pues Escosura, como se interesaba por todo lo difícil y le gustaba resolver problemas, pues se ocupa del artificio de Juanelo, que lo traigo aquí precisamente, ¿no? Y lo estudia. Bueno, pues ha sido Escosura, Luis de la Escosura ha sido uno de los que más soluciones han dado al funcionamiento del artificio de Juanelo. Tanto es así que hace muchos años en el ABC venía un artículo en donde se hablaba que el que más había aportado a la solución del artificio de Juanelo había sido don Luis de la Escosura. Y aquí lo traigo precisamente también los papeles donde está el estudio sobre el artificio de Juanelo, Juanelo Turriano, que era un italiano procedente de Cremona, que se lo trajo Carlos V, que era su relojero, su mecánico, etc. Y era un ingeniero fabuloso, y esa es la Fundación Juanelo Turriano. Bueno, pues se publicaron los 2 libros de química analítica y creo que ya no me dejo nada. Y si me dejo algo es involuntario, de modo que si hay algún ingeniero de minas presente que me quiera echar en cara de que no he dicho tal o cual cosa, pues lo siento enormemente. Muchas gracias.